en video. Estamos grabando desde La Zulita, Estado Mérida. Estamos con los chicos, que ya no son tan chicos, de Hierbabuena. Y estamos como les dije, en La Zulita. Esto es una belleza, es una finca. Y bueno, estamos tratando de dar esta información, porque creo que es una información que el mundo necesita saber. ¿Cómo nace Hierbabuena y por qué precisamente la aromaterapia? Bueno, la verdad, nuestro emprendimiento como tal, cuando surgió, fue en 2011. En ese entonces nosotros vivíamos en Maracaibo, específicamente en el municipio Mara. Por eso es que algunos todavía nos llaman Hierbabuena Mara, porque era como el nombre inicial que nosotros teníamos. Nosotros tenemos apenas en La Zulita 7 años, pero nuestro emprendimiento nació en 2011. Cuando comenzamos, la motivación de nosotros era desarrollar o diseñar productos de higiene personal. En ese entonces estaba todo este tema en Venezuela de que no había jabón, de que no había pasta de dientes y todo. Y nosotros encontramos que podía haber allí una oportunidad de negocio en la realización de jabones artesanales. Yo hice un curso y después hice otro, hice como 3 cursos diferentes buscando formarme en esa área. Sin embargo, antes de eso, yo soy comunicador social, esa es mi profesión. Y luego que me gradué de la universidad hice una especialidad en naturopatía, que fue, digamos, como el inicio de lo que me introdujo al tema de las medicinas naturales. ¿No? Mi especialidad dentro de la naturopatía fue la medicina herbaria. Habiendo dentro de la misma carrera de la naturopatía, medicina herbaria, terapias manuales y alimentación y dietética naturista. Pero yo me fui por la parte de medicina herbaria. Bueno, esos estudios los hice yo más o menos como entre... ¿Dónde hiciste los estudios? Hay una escuela que es muy prestigiosa acá en Venezuela de naturopatía que se llama Jovinat, Hogar de Vida Natural, que se encuentra en Barquisimeto, en el estado Lara, en Cubiro específicamente. Es donde sucede. Ellos tienen allí un centro de rehabilitación donde atienden pacientes bajo diferentes terapias naturistas y tienen la parte de la escuela. Bueno, la mayoría de la formación fue allá en presencial, aunque también habían módulos que se veían en Maracaibo porque el grupo era grande, el grupo que estaba en ese momento allí. Bueno, esos estudios fueron más o menos como entre 2007, 2008 y 2009. Sí, duré como 3 años cursando esa especialidad. Y como te dije, mi área fue la parte de la medicina herbaria. No fue hasta 2011 cuando tomamos esta idea de negocio y empezamos a trabajar con lo que eran los jabones artesanales, ¿no? Jabones artesanales, bálsamos, cremas, dentríficos, como productos bien básicos. Y bueno, hasta ese entonces nosotros trabajábamos igual en nuestros empleos formales, no estábamos dedicados al 100% a esto, pero ahí fue cuando inició. Luego, más o menos como en 2012, un año después, nosotros vinimos acá a La Zulita a formarnos también en un curso internacional de diseño en permacultura. No sé si es aplicar. Es una metodología, la permacultura. Bueno, en 2012 nosotros vinimos a formarnos acá y conocimos La Zulita y nos encantó. Quedamos así muy, muy enamorados del clima, del lugar, y poco a poco fuimos viniendo más seguido porque ya teníamos como la intención de mudarnos acá. Bueno, en 2014 nosotros definitivamente dejamos nuestros empleos tradicionales y nos dedicamos de lleno, 2013, sí, creo que fue 2013, nos dedicamos a la empresa, formamos lo que es el registro mercantil, todo este tema, y nos dedicamos de lleno a nuestra empresa. Aún seguíamos produciendo los jabones y los productos de higiene personal. Teníamos 2 tiendas en Maracaibo, en Centro Comercial Gran Bazar, que queda en el centro, y en Centro Norte, que queda más hacia el norte. Bueno, pero
en ese entonces seguía siendo como que muy difícil el tema de obtención de materias primas. Y los aceites vegetales y los aceites esenciales son materias primas usadas para realizar jabones, cosméticos, Sí. etc. ¿no? Entonces, bueno, nuevamente ahí visualizamos esa oportunidad de negocio y aparte también nos llamó mucho la atención fabricarlas, nuestras propias materias primas. En verdad queríamos como que lo que nosotros ofreciéramos fuera lo más orgánico posible. Mira, orgánico desde cero, más bien yo llamaría Exacto. desde cero posible. Y queríamos producir las materias primas con las que trabajamos. Bueno, fue tanto como el empeño que le pusimos a eso y lo poco a poco que fuimos enamorándonos en ese proceso, que dejamos de producir los jabones y los productos cosméticos y nos enfocamos en que queríamos producir los aceites esenciales. Hasta ese entonces nosotros no sabíamos nada sobre aceites esenciales, sobre aceites vegetales, pero teníamos esa intención. Okay. Y bueno, nosotros mismos, mi esposo hizo el destilador que ahora más tarde tú vas a ver, y ese y otro que tuvimos, que fue el primero con el que empezamos a trabajar. Y bueno, es como que fuimos armándonos como con las herramientas y las cosas que necesitábamos para trabajar, pero todavía en Mara se nos hacía muy difícil por el tema agua, que en el Zulia es muy complejo, Sí. y todo, las tierras para cultivo. Bueno, eso afianzó a un 2016 cuando nosotros realmente nos vinimos acá. Y cuando nos vinimos acá fue que empezamos, digamos que el trabajo con los aceites esenciales, aunque los aceites vegetales ya los extraíamos desde que estábamos en Mara, pero los aceites esenciales como tal fue a partir de 2016, Okay. cuando ya nosotros nos mudamos acá a La Zulita. Y bueno, como que teníamos aquí mejores condiciones para establecer O sea, cultivos. no buscaron que fuera la aromaterapia, sino fue algo que nació, Sí, fue surgiendo. algo que fue surgiendo Sí, en el proceso. en el proceso fue surgiendo, aunque pues bueno, la inclinación por la aromaterapia ya venía como de esos años rondando, el mismo tema de la naturopatía, la medicina herbaria, ¿ves? Y realmente nosotros nos enfocamos más en la parte de producción de aceites esenciales, como te dije, en 2016 cuando nos vinimos, pero sin mayor base, digamos, o conocimiento, porque hasta ese entonces nosotros ni siquiera conocíamos a alguien que aquí en Venezuela hiciera eso. No. Nadie. Y de hecho, salvo excepciones de cosas académicas en universidad que alguien hizo, Sí. ¿me entiendes? Pero como empresa como tal, pues no encontramos ningún referente en Venezuela. Bueno, les voy a dar perdona Sondra que te interrumpa, pero los aceites esenciales no es lo mismo que los aceites vegetales. Los aceites esenciales son los que son aromáticos, o sea, y producen químicamente en la bioquímica del cerebro tienen sus, digamos, o sea, tiene su reacción química en el cerebro. Y empresas como por ejemplo doTERRA, que son empresas grandes, son empresas piramidales, son las grandes productoras de aceites esenciales, porque Sondra que lo pueda decir, de no sé cuántos kilos de planta se obtienen cuántos mililitros. Bueno, eso es muy relativo. Sí. Puedo hablarte de eso un poquito más Pero adelante. es algo como para que las personas sepan que, o sea, de muchas plantas no es algo que se obtiene Sí, así tan los fácil. aceites esenciales son productos altamente concentrados que se encuentran en glándulas muy especializadas de ciertas plantas, frutos, flores, semillas, cortezas, y que al ser sustancias tan pequeñas pero a la vez tan concentradas, es de una relativa dificultad extraerlas. Entonces se necesitan grandes cantidades de plantas para poder obtener pocos ml. Por decir un ejemplo así fugaz, que no es la regla, porque cada planta tiene su comportamiento diferente, pero la semana pasada destilamos 60 kilos de conchas de limas, 60 kilos, fueron 170 kilos de fruta entera, que después de pelada fueron 60 kilos de solo conchitas. Ajá. Y de esa cantidad de 60 kilos de solo concha extrajimos 120 ml de aceite esencial. 120 ml es una botella de jarabe, Botella de jarabe. más o menos aproximadamente. Eso no es una norma,
porque esos números varían dependiendo de la planta de la cual se trabaje, pero lo que resume esto es que son productos muy concentrados. Siembra porque nuestro objetivo como empresa es ofrecer productos a partir de cultivos nuestros. Sí. En este momento, al 100% no es así. Nosotros tenemos algunos cultivos y otros cultivos los conseguimos por medio de personas o aliados que trabajan con nosotros. Algunos de ellos que han empezado el tema de siembras de algunas plantas aromáticas a partir de la demanda que nosotros le hemos generado, y otros que son personas particulares que de pronto tienen un par de plantas aromáticas que no le dan uso y nosotros les proponemos comprárselas o intercambiar por la mitad del producto, y de ambas formas nos ha funcionado. Entonces tenemos como un mecanismo económico ahí establecido con diferentes proveedores que nos arriman la materia prima con la que nosotros trabajamos, siempre bajo el concepto de que sean productos, plantas sembradas orgánicamente. Ese es nuestro concepto. Y pues bueno, todo este tema de iniciar en la destilación de los aceites esenciales, obviamente nos llevó a nosotros, como te dije, en Venezuela esto era algo nuevo. No, y todavía es algo nuevo, porque uno de los objetivos que yo lo definí en otro video, es demostrar también de que hay emprendimientos en Venezuela de la parte, digamos, del bienestar, porque esto es un movimiento mundial. Claro. Serios, ¿no? Porque una de las cosas que también como comunicadora, moderadora, como lo quieran llamar, yo he estado trabajando desde hace, yo sé que es poquito, porque y lo veo así, me parece poco, son 3 años. Pero nada es poco, porque por todo se empieza. Pero sí me gusta ser vocera porque también es otra rama de lo que yo estoy desarrollando. Lo mío tiene que ver mucho con la parte de energía femenina. Y lo que quiero mostrar es eso, o sea, de que hay emprendimientos en Venezuela serios, orgánicos, y que sí dan resultados. Claro. Entonces, eso es que bueno, todo realmente tiene su basamento científico, ético. Y para responder un poquito a esta pregunta que tienes aquí, que por qué la aromaterapia, ¿no? Bueno, como te dije inicialmente, porque estábamos buscando producir nuestras propias materias primas. Ese fue el origen. Okay. Poco a poco, en esa búsqueda de esa producción de materias primas, nos fue enamorando más el tema, que a su vez ya lo veníamos trabajando por todo este tema de la naturopatía. Mi esposo también, él es antropólogo, y su trabajo de grado cuando se maestró en antropología era también trabajaba sobre la antropología de la medicina. Okay. Entonces fuimos como que uniendo esas aficiones que personalmente tanto él como yo teníamos, y cuando descubrimos la aromaterapia, que realmente lo que primero nos llamó atención fue el hecho de la destilación como tal, porque hay que saber diferenciar lo que es ser un productor de aceites esenciales, dominar la técnica de la destilación, trabajar con lo que tiene que ver con la física del equipo y la química, la ingeniería más, digamos, más que todo. La ingeniería de lo que significa la extracción de los aceites esenciales, y eso no tiene nada que ver con aromaterapia.